Hola, mi nombre es Lilian Yosadara Vega Castro. En breve presentaré el caso González y otras Campo Algodonero. El caso es llamado así ya que las chicas asesinadas fueron encontradas en un campo algodonero y la mayor de ellas se apellidaba González. Las víctimas fueron Claudia Ivette González, de 20 años, Esmeralda Herrera Moreal y Laura Berenice Ramos, de 17 años. El 21 de septiembre del 2001, después de acudir al bachillerato y trabajar como mesera en un restaurante, Laura Berenice no regresó a su domicilio. El 10 de octubre del mismo año, Claudia González fue vista por última vez al salir de la maquiladora Lear 173, a la que no permitieron entrar a trabajar por llegar minutos tarde. El 29 de octubre del 2001, Esmeralda Herrera desapareció cuando regresaba en camino a su vivienda después de trabajar como empleada del hogar en una casa de Ciudad Juárez. Al reportarla a sus madres, las autoridades locales no actuaron para buscarlas inmediatamente, sino que las responsabilizaron de su situación. Estará con el novio o que andaban de voladas. Debían esperar 72 horas para que iniciaran las autoridades su búsqueda. El 6 y 7 de noviembre del 2001 fueron encontrados 8 cuerpos de mujeres en un campo algodonero ubicado en el norponiente de la ciudad de Juárez. Identificación de las víctimas. A los 2 días de encontrados en los cuerpos, las autoridades asignaron arbitrariamente la identificación de los cuerpos. Fue hasta el 2006 que se tuvo certeza plena sobre la identidad de las víctimas gracias a los trabajos realizados por el equipo argentino de antropología forense. Con la intervención de esta organización se confirmó la identidad de Esmeralda y Laura, y de 2 mujeres más. Tres de las víctimas no correspondieron con la identidad asignada por el Estado. 2 de las causas sí fueron reconocidas y una permanece desconocida. En el caso de Claudia Ivette, cuyo caso fue parte del proceso ante la Corte, la madre no aceptó que se realizaran los estudios por parte del equipo antropológico argentino forense, por lo que no se tiene certeza absoluta de su identidad. Los años de errónea identificación ha llevado a afirmar en el caso del campo algodonero que son 11 las víctimas y sus familias. Investigación de los responsables. 4 días después de que se encontraran los cuerpos, se consignó a 2 hombres por los delitos de homicidio y violación, con claras sospechas de haber sido torturados para obtener su confesión. En febrero de 2002, uno de los presuntos responsables murió en prisión. En octubre de 2004 fue condenado a 50 años de cárcel el otro hombre consignado. En julio del 2005, el Tribunal de Apelación decretó absolver al condenado por falta de elementos en su contra. Los 2 abogados que defendieron a estos inculpados fueron asesinados posteriormente. Otras y nuevas investigaciones sobre los responsables. Entre 2003 y 2006, la PGR había abierto otra línea de investigación de posible vínculo de crímenes con la delincuencia organizada, tráfico de órganos, por la que atrajo 14 expedientes de investigación de homicidios de mujeres y niñas, entre ellos los del campo algodonero. Después de 3 años, la PGR declinó la competencia a las autoridades locales, concluyendo que no existía vínculo de los crímenes con la delincuencia organizada. Entre tanto, no se avanzó en ninguna otra línea de investigación.
Al no haber inculpados, en 2006 se reiniciaron las investigaciones sobre los responsables de los homicidios de las 8 mujeres encontradas en el campo algodonero. La investigación se dividió en 8 legajos, una por cada víctima. Actualmente las autoridades investigan a diferentes probables responsables, que no tienen vínculo entre sí. Responsabilidad de funcionarios. En el año 2005 se presentó una denuncia contra quienes desde el servicio público hubieran sido negligentes u omisos durante el procedimiento. Proceso ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En marzo del 2002 se presentan 3 peticiones individuales de los casos de Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos y Claudia Ivette González. En el año del 2005 se admiten de manera individual. La CIDH consideró que el Estado mexicano no había avanzado lo suficiente en el cumplimiento de las recomendaciones del 5º informe, por lo que presenta demanda a la Corte por presuntas violaciones a derechos humanos. Su aceptación fue notificada el 9 de diciembre de 2007. En febrero del 2008 se presentó el escrito de argumentos, solicitudes y pruebas de las víctimas. La audiencia pública se celebró el 28 y 29 de abril de 2009. Sentencia fue aprobada en noviembre y publicada el 10 de diciembre del 2009. Principales alcances de la sentencia: justicia para las víctimas, reconocimiento de los homicidios de mujeres por razones de género, desarrollo de la jurisprudencia con base en la Convención Belén do Pará y de criterios en materia de reparaciones con perspectiva de género. Justicia para las víctimas. El proceso internacional permitió que las víctimas fueran escuchadas. La sentencia es una forma de satisfacción para las víctimas. La Corte reconoció que las familias Herrera y Monarrez han sido víctimas de actos de hostigamiento y amenazas por parte de agentes del Estado. Homicidios de mujeres por razones de género. La Corte señala en su párrafo 143, en el presente caso la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión homicidio de mujer por razones de género, también conocido como feminicidio, para determinar cuando existen homicidios de mujeres por razones de género. Se debe analizar las características compartidas por muchos de los casos. Demuestran que en el género de la víctima parece haber sido un factor significativo del crimen, influyendo tanto en el motivo y en el contexto del crimen como en la forma de la violencia a la que fue sometida. Lo anterior no implica que los casos deban ser considerados seriales. Para determinar que los homicidios del caso Campo Algodonero ocurrieron por razones de género, la Corte valoró ampliamente el contexto de discriminación y violencia estructural contra las mujeres ampliamente documentados en Ciudad Juárez. Por ello, la Corte determinó las obligaciones específicas y los alcances adicionales que surgen para el Estado mexicano, sobre todo de materia de investigación, cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. Jurisprudencia con perspectiva de género. Evolución de la jurisprudencia sobre derechos humanos de las mujeres. A partir de 1969 se ha construido un corpus juris sobre derechos humanos, que hoy abarca protocolos y tratados, entre ellos la Convención Belén do Pará, sin duda,
la Carta Magna específica de los derechos de las mujeres. Hasta la sentencia de Campo Algodonero, la Corte no había recibido consultas o litigios que tuviesen como eje central a las mujeres. La Corte había abordado temas en los que se proyecta la igualdad entre mujeres y hombres, como la opinión consultiva, propuestas de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionadas con la naturalización, e igualmente ha debido conocer de casos que atañen a mujeres cuya situación amerita medidas provisionales de carácter cautelar y tutelar. Sin embargo, en estos casos la violación o el riesgo no ponían a la vista necesariamente consideraciones vinculadas directamente e inmediatamente al hecho de que las víctimas fueran mujeres. El análisis realizado por la Corte permite establecer: la violencia contra las mujeres en un asunto de Estado. La Corte no se refiere exclusivamente a los homicidios de mujeres por razones de género u homicidios de mujeres. A lo largo de la sentencia se refiere a las obligaciones que tienen los estados para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. La violencia de género es una violación a los derechos humanos reconocidos por los instrumentos internacionales. El caso Campo Algodonero no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades, y que estas situaciones de violencia están fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género. Este es un caso para mí demasiado cruel y creo ya algo normalmente de escuchar debido a los altos casos que hay. Pienso que como sociedad debemos hacer conciencia sobre este tipo de casos y obviamente hacer que se disminuyan. Esto es todo sobre el caso.